La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora la concejala de Quito, Mónica Sandoval. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela, y buenas tardes con todas las personas que en este momento están conectadas a este medio de comunicación. Mónica, para empezar conversando, porque son varios los problemas que tiene ahora el municipio y por ende la ciudad. Han transcurrido 90 días desde que la Secretaría de Movilidad lanzó el concurso para la adjudicación de las rutas y las frecuencias de buses. Entiendo que con 17 operadoras ganadoras el proceso sigue siendo incierto. El martes el concurso, que es parte de la ordenanza del Sistema Integrado de Transporte, fue muy criticado por los miembros del Consejo Municipal. Para este proceso se ofertaron, voy a explicar un poquito para que la ciudadanía nos comprenda, se ofertaron paquetes de rutas en 16 zonas de la ciudad y se presentaron 6 oferentes que buscaban operar en 12 de las 16 áreas. Al final, 4 propuestas se calificaron para 9 zonas. Los ganadores fueron 2 cooperativas que participaron por su cuenta, mientras que 2 grupos accedieron a las rutas al asociarse entre varias cooperativas. ¿Está usted de acuerdo con este proceso que se ha realizado para la adjudicación de las rutas? Bueno, voy a ser muy enfática y es lo que he manifestado en el Consejo y también le he dicho al secretario de Movilidad, le he venido repitiendo en varias ocasiones, de ninguna manera. Lo que no está en discusión es que debe ser un concurso. Eso dice la norma, no hay dónde irse, las rutas y frecuencias son de propiedad del Estado. En este caso, nosotros ejercemos la competencia del tema del transporte, por lo tanto, le corresponde a la municipalidad. Y claro, tiene que hacerse a través de un concurso. ¿Pero qué tipo de concurso? Eso es lo que no estoy de acuerdo. Le había manifestado yo al secretario de Movilidad, Guillermo Abad, en mayo, a inicios de mayo de este año, que quizás si él necesita más tiempo y aquello que ellos mismos se pusieron en la ordenanza 017, porque desde ahí nació la iniciativa legislativa de colocar los términos, los plazos para la ejecución de este concurso, podrían ampliarse sin ningún problema porque no tenemos la columna vertebral todavía operando, que es el Metro de Quito, y más que nada estaba escrito sobre piedra. Ahora, esto significa que la ordenanza podía modificarse ampliando esos plazos para hacer un concurso mucho más amplio, mucho más participativo y claro, no tuve ningún eco. No tuvo acogida en su petición. Ahora, entiendo que también dentro del Consejo se han presentado han presentado información sobre supuestos casos de corrupción dentro de este proceso, ¿no? ¿Cómo se habría configurado esos casos que se anunciaron dentro del Consejo y cómo se habría y si se habían presentado pruebas justamente de estos casos o supuestos casos de corrupción dentro del proceso? Esto fue señalado por el concejal Eduardo del Pozo, quien manifestaba que él había conocido sobre un supuesto cometimiento de algunas infracciones, entre ellas el no sé si comercializado los cupos en las operadoras, pero sí hay un problema de hecho, y es que estos paquetes que finalmente fueron adjudicados necesitan una cantidad de unidades, y esas unidades no tienen. ¿De dónde van a sacar esas unidades? Y eso es lo que el reclamo del gremio del transporte público, que dice, bueno, lo que están haciendo es, como ya tienen los paquetes de rutas, es decir, ya tendrían ellos todo el tema legal arreglado, ya tendrían todos los contratos con las nuevas rutas y frecuencias. Pero no tienen unidades. Necesitan buses que puedan prestar este servicio. Fíjate lo mal hecho que es el proceso, porque lo que hay que garantizar, y ¿cómo puedes participar si no tienes las unidades? Exacto. ¿Cómo puedes participar con una declaración juramentada diciendo: yo juro ante Diosito, ante el señor notario, ante quien sea que va a comprar el bus, es más, 0 emisiones y me voy a asociar? Y no, o sea, lo hicieron sobre la base de una expectativa de podré comprar el bus, y qué tal si aquella persona que hizo la declaración juramentada, cuando ya entra en operación, porque esto será cuando entre en operación el Metro de Quito, pues fallezca, no esté, se haya ido, hoy que es tan común irse a España o irse a Estados Unidos y no está, ¿quién va asumir esas responsabilidades que a través de estas declaraciones juramentadas se realizaron?
O sea, realmente un concurso sobre nada. Concejala, ¿cómo afecta a los quiteños este proceso y el hecho de que no termine por más de 3 meses? Le hemos manifestado al secretario, yo personalmente, Gisela, le he dicho, Guillermo, no haga el concurso, necesita más tiempo, hay que socializar mejor para garantizar la cobertura. Ayer nos decían muchos ciudadanos a través de las redes sociales, bueno, ¿y cuándo le importa al ciudadano en el tema de transporte público? Precisamente esto es para beneficiar al ciudadano, para darle mejores condiciones de transporte público y asegurar cobertura. Pero con esto se asegura cualquier cosa menos eso. Fíjate, el mercado negro surgido a través de haberse ya otorgado unas frecuencias que no se van a aplicar ahora, que serán cuando esté el metro, todo en expectativa, y la expectativa no es fuente de derechos. A mí me preocupa lo que usted nos cuenta, concejala, porque, o sea, ¿qué interés podría estar detrás de este sistema o este proceso de adjudicación de frecuencias del trabajo con las rutas también? Porque conozco en mi carrera periodística a Guillermo Abad desde hace muchos años, cuando se dedicaba no al servicio público, sino trabajaba en una organización, en una ONG, me parece que sobre temas de tránsito, justamente en defensa de los ciudadanos, y muchas veces planteó el hecho de cómo se manejaba este tipo de concursos. Entonces me preocupa que usted me diga, porque sé que él es técnico, que él sabe lo que hace, que conoce muy bien el sistema y cómo debería manejarse el otorgamiento de las rutas y las frecuencias en la ciudad. Por eso me parece raro, debido a que él es un hombre que conoce el tema. Bueno, así es. Yo también puedo dar fe exactamente de lo que tú acabas de decir. Guillermo es una persona con una amplia trayectoria. Yo no creo que esté él involucrado en este tipo de actos. Quizás este mercado negro, por decirlo de alguna manera, se realiza de forma externa entre los privados, entre las personas que tienen estos títulos habilitantes, estos contratos de operación se llaman. Quizás ahí es donde se haya generado, pero lo que pasa es que se genera porque el concurso se estructura mal y esto da lugar a estas deficiencias. Por lo tanto, antes de que esto ocurra, fue alertado Guillermo de que no se debía hacer así y fíjate el nivel de participación, 56 operadoras más o menos son las que hay en el distrito, pero solamente 17 son las que ganaron los concursos y el resto está fuera. ¿Esto qué quiere decir, Gisela? Que tenemos 1,800 unidades en veremos, en el limbo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, creo que esto no cabe mayor análisis, sino con el dolor del alma hay que anular el proceso, hay que hacerlo bien. Tienen que participar todos, tiene que asegurarse la participación, pero hacerse bien las cosas, cambiar. Ahora, las bases a la mitad del proceso, eso no es válido, eso no es válido. Ahora, Mónica, esto tiene que ver con el cuestionamiento que había hecho Quito Honesto al proceso, que había pidió que se declare desierto el concurso por inconsistencias jurídicas. ¿Tiene relación? Usted, me acuerdo que se mostró en desacuerdo en los cambios en la distribución de varios paquetes de ruta, justamente sobre lo que estamos conversando. Lo hizo a la mitad del proceso, ¿no? Entonces, ¿tiene que ver con lo que había planteado? Claro, Quito Honesto finalmente es una institución municipal encargada de revisar la transparencia de los procesos, de revisar que todo se esté realizando de manera correcta. Insisto, el concurso público no hay dónde irse, la norma determina que debe hacerse así. Ahora, el modelo es lo que está mal. Quito Honesto hace unas observaciones, dice, declárese desierto por todas estas inconsistencias. Y no le hacemos caso al organismo que hace este control no solo de corrupción, sino de transparencia, de que se hagan las cosas bien, de que se participe, de que los procesos se lleven a cabo de la mejor manera. No se le hace caso y se sigue con el proceso y con los problemas que tenemos ahora. Ayer, toda la sesión de consejo, Gisela, toda la sesión de consejo, los señores transportistas reclamaron. Y más cuando intervino Guillermo Abad. Y cuando se reclama de esa manera es porque algo está fallando. Entonces también hay que abrir los oídos, escuchar a la gente y admitir si nos equivocamos. Ya paro ahí. Y reviso lo que estoy realizando, pero una tan baja participación y adjudicación a 17 operadoras dejando al resto afuera, algo está pasando.
estoy equivocada. ¿Qué interés existe detrás? Pero lo más grave... Es un interés político el que hay detrás de esta adjudicación, de este intento de adjudicar las frecuencias. ¿Qué interés hay en este proceso que se está haciendo para adjudicar las frecuencias, las rutas? ¿Hay un interés político? Yo creo que hay un interés político. Sí, hemos visto en esta semana algunos apoyos que han dado los gremios del transporte al alcalde Jorge Yunda, que sí, que vamos a una sola revisión vehicular, y qué historias. Eso ya estaba en la ley, no es ninguna oferta, eso estaba en la ley, no hay que irse. Que nosotros tenemos que adecuar nuestras normas, eso es otra cosa. Pero ir a ofertar lo que ya la Asamblea hace rato tenía y ya se publicó, y lo que es una ley superior que es de obligatorio cumplimiento, eso a mí me parece una tomadura de pelo en mi criterio particular. Pero ya en el tema de las rutas y frecuencias, esto tiene un contrato, y este contrato dura 10 años. Entonces, esos 10 años son los que ahorita se están jugando, están sobre la mesa, que creo que deberían hacerse con mayor transparencia. No digo que haya corrupción, yo digo que se abra a todo el mundo y con mayor participación, porque las observaciones jurídicas que tiene este proceso realmente da para una nulidad del mismo. Por otro lado, Mónica, usted también hizo declaraciones sobre el terreno expropiado para el proyecto denominado Solución Vial Guayasamín, que era de ese proyecto, si más no recuerdo, corríjame usted si me equivoco, era de la administración anterior, de la administración de Rodas, ¿verdad? De la Solución Vial Guayasamín, que nunca se hizo. Que nunca ni siquiera se inició, pero Quito tuvo que pagar, entiendo, según sus propias declaraciones, $3 millones, gracias, dijo usted, textualmente leo, a la incompetencia en la defensa municipal. Además, aseguró que esta inoperancia del municipio causó el embargo del terreno de la antigua estación del trole en la Y. Estos son temas, quiero aclarar, estos son temas de la administración Yunda, ¿o son temas heredados de la administración de Rodas? Ahora mismo lo explico. Esto es un tema que inició, el proceso de expropiación inició en la administración Rodas. Pero, Gisela, cuando cualquiera asume un cargo, y más de elección popular, no puedo decir, bueno, desde aquí para acá soy yo y desde aquí para acá, no. Las responsabilidades son institucionales. Uno las asume como alcalde, como concejal, como prefecto, como lo que sea, pero asumo todo, y no puede decir, bueno, lo que hicieron allá, entonces yo no me hago cargo. Eso no funciona. Sin embargo, este proceso inició en el 2017, inicia la EMOP, un proceso de expropiación necesario para la solución Guayasamín, según los técnicos del EMOP, pero como tú lo acabas de decir con absoluta propiedad, este proyecto no tiene absolutamente nada, nunca inició. Sin embargo, hay este proceso de expropiación con un avalúo del inmueble que era más o menos $87,000. Con eso se inició y terminamos el juicio perdiendo, como siempre, con un avalúo de $3,009,000, que es lo que no paga la EMOP. O sea, estamos en la lógica de que los fondos públicos son de todos y de nadie, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya pues son $3 millones más $3,009,000 que le cuesta a la ciudad, les cuesta a cada quiteño. Pero no contentos con perder el juicio, dejan avanzar, no se cancela este valor. A pesar de que podían haber disculpe, Mónica, esta negociación, esta obra era la que se había contratado con la empresa china, ¿verdad? Sí, con la empresa china. Y para la que se hizo la callecita está en un proceso de arbitraje en Colombia, que veremos qué resulta del arbitraje, si se hace o no se hace. Pero más allá de eso, Gisela, yo creo que sí es una obra que se necesita. Necesitamos esta conexión. Quizás no en la forma planteada inicialmente, pero que se necesita. El túnel Guayasamín no puede tener la carga de vehículos que tiene ahora mismo. Como usted lo dice, no le quito la responsabilidad a la actual administración municipal de Jorge Yunda. Tiene también que haber tomado cartas en el asunto sobre lo que pasaba, pero la solución, pero ese juicio viene desde antes, viene desde Rodas. Desde el 2017. Sí, yo recuerdo perfectamente bien. Se embarca. Que se anunció con bombos y platillos que todo lo que se iba a hacer justamente en el túnel Guayasamín, que ya no da abasto, o sea que realmente y eso porque todavía estamos en pandemia y hay restricción en la circulación. Clases, sí.
Imagínese usted lo que va a hacer ahora cuando vuelvan si es que volvemos a la normalidad. O sea, hay que tomar decisiones y hay que tomar decisiones firmes. Si se va a hacer, perfecto, se va a hacer. Estos son los estudios y lo hacemos. E incluso si es que no se va a hacer, vamos a buscar otra alternativa, pero la indecisión y la tibieza es lo peor que puede haber en la vida. No puede ser tibio, quizás ya voy a ver, vamos a ver. Este es el terreno, Gisela, de la solución que se expropió. Según el informe de regulación metropolitana que lo tengo aquí, todo este inmueble eso es de la estación trole en la Y. No, este es el que se expropió por el que el puesto en $3 millones. Ya. Como el municipio no pagó, entonces, ni siquiera el municipio. Como la EMOP no pagó, se supone que la obligación es de la EMOP. Ellos son una empresa pública con autonomía financiera, administrativa, ellos son otra cosa. Pero como quizás vieron que la EMOP no tenía tanto patrimonio, entonces le embargamos lo mejor que tiene el municipio y nos embargan la ex estación del trolebús, que no es propiedad del EMOP. Fíjate lo que hacen los jueces. No es propiedad del EMOP, eso es propiedad del municipio, que es otra entidad distinta. Pero eso simplemente sucede te pongo un ejemplo, Gisela, para que pueda ser más gráfica. Si tu mamá se endeuda en una tarjeta de crédito, no alcanza a pagar y le embargan, le siguen a un juicio, le embargan, pero dicen, no, la mamá de Gisela quizás no tiene todo este patrimonio, pero no, Gisela sí tiene una linda casa, un lindo carro, y te embargan a ti. Y tú vas a decir, oiga, yo no tengo nada que ver. Pero así es este proceso. Entonces, la EMOP ingresa. ¿Y dónde está la defensa y los abogados del municipio? No sé. O sea, esto son las explicaciones que el día de mañana yo voy a exigir que sean claras y transparentes. No quiero afectar el derecho de propiedad de ninguna persona. Obviamente, si a uno lo expropian, no, pues quiere que le paguen el justo precio. Pero tampoco así. $3 millones, ¿qué no le cuesta a la EMOP? Nos cuestan a todos. Cada vez que nosotros pagamos el impuesto predial, pagamos también la contribución especial de mejoras, que es con la que se financia en mucho. Es dinero de nosotros, de los quiteños. Claro, obviamente. Concejala, hacer cosas para pagar esos $3 millones. Y no es el único caso, Gisela. Este es uno de 3 millones. Hay otro de $14 millones que nos toca pagar. Es que son innumerables los temas que hay que tratar dentro del municipio y me duele ver a mi ciudad en esta situación, pero hay otros temas también que tenemos que hablar y se nos acaba el tiempo, pero me gustaría, concejala, que escuche este byte de Jorge Yunda respecto al Metro de Quito y quisiera saber su reacción. Este martes justamente Jorge Yunda informó que se analiza otorgar gratuidad a los ciudadanos para el uso del Metro de Quito y me gustaría saber su opinión al respecto. Escuchemos, por favor. Un alivio económico al pueblo de Quito y declaramos el metro tarifa cero y lo subvencionamos y lo subsidiamos y que sea un subsidio cruzado de quienes pueden pagar más para beneficiar a quienes no tienen para pagar un metro. Un metro que tal vez con los 150, 200 mil pasajeros diarios llegará a recaudar unos $20 millones. Cuando si buscamos subsidios cruzados, como hacen en el primer mundo, no es que yo me estoy inventando, ya en el primer mundo el transporte es gratuito. Concejala, escuchábamos justamente las declaraciones de Jorge Yunda respecto a que se analiza otorgar gratuidad a los ciudadanos para el uso del Metro de Quito. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, nada más demagógico que algo que te salga del corazón, pero no tenga ningún sustento jurídico, ni técnico, nada más demagógico que eso. ¿Con qué plata van a pagar? Es cruzado, es decir, que unos pagan más para subsidiar a los que no pagan o pagan menos. Esa es otra cosa. Esa es donde uno sí paga la tarifa completa y alguien no paga. Esa es una cosa. Entonces quiere decir que sí va a haber una tarifa. O lo otro es, nadie paga en el transporte público. ¿Y cómo lo va a hacer? En las declaraciones se refiere a gratuidad para los ciudadanos. Sí, o sea, es que mezcla las dos cosas. Primero dice gratis y después a través de un subsidio cruzado. Es decir, un subsidio cruzado es cuando tú pagas más y hay alguien que paga menos, pero con lo que tú pagas en exceso, cubres de alguna manera al que está pagando menos o no pagando. ¿Qué mismo es? ¿No pago o sí pago? Primera cosa. Lo otro es que, ¿y cómo va a financiar? Linda está la propuesta, maravillosa. ¿Quién no quiere las cosas gratis? Pero, ¿y cómo?
Lo tiene perfectamente financiado, pues muéstrenos, pues, porque a la sesión hay que ir con papeles, hay que ir con documentos, con propuesta. A ver, lo voy a financiar a través de esto, hasta para discutir. Incluso, pues, concejala, transporte público gratis, ¿y con qué? Incluso me llama mucho la atención porque al inicio de esta administración, pues para poner en actividad al metro, se hablaba de que quien tenía que operar el metro, que eran alternativas internacionales, empresas internacionales, se planteaba de que algunas empresas, recuerdo en alguna entrevista, lo dijo el mismo doctor Yunda, decía que muchas empresas la tarifa no les convenía mucho porque necesitaban más dinero para poner a operar el metro. Incluso cuando vino la pandemia, la preocupación era qué pasa si es que tenemos que disminuir el aforo en el metro. Ya la tarifa va a costar menos, o sea, van a tener menor recaudo y eso va a ser más difícil para quien la quiera operar. Ahora dice que va a ser gratuito. No hay nada más demagógico que tome gratis. Tome el bono y tome gratis. Eso es lo más demagógico que existe. Pero bueno, hay que escucharle, ¿no? Hay que escucharle. ¿Cuál es la corrida financiera que tiene? ¿Con qué se va a hacer? Vamos a utilizar, no sé, la contribución especial de mejoras. Entonces vamos a dejar de hacer obras. Va a utilizar, no sé, va a hacerle más efectivo el cobro de las multas de tránsito. Quizás, no sé, veamos qué fuente de financiamiento tiene. Pero aquello de gratuito, fíjate, un tema, Gisela, nosotros tenemos que pagar al trole, que no es gratis, más o menos al año 25 millones de dólares para subvencionar lo que la empresa no alcanza a cubrir de sus costos. ¿Y cuánto tendremos que subvencionar el metro? Entonces, sí hay que pensar, vamos a ver cómo... Y respecto al transporte municipal... La propuesta está lindo, pero... También, concejala, respecto, quisiera oír el audio ahora de Guillermo Abad sobre vamos a escuchar el audio de Guillermo Abad sobre el tema justo de el transporte municipal, que ha subido la tarifa, justamente. Escuchemos lo que dijo. La tarifa del transporte público ha estado congelada por 17 años y eso también conlleva un desequilibrio financiero en el servicio de transporte y un deterioro en la calidad del mismo, porque también hay que entender de que si el servicio de transporte funcionaba con cerca de 800 pasajeros día, para hablar en el tema del transporte convencional, y ahora llevan menos de la mitad durante el promedio día, han aumentado los costos del combustible, evidentemente se genera un desequilibrio. Ese desequilibrio financiero fue ya analizado justamente cuando se autorizó la ordenanza, pero a cambio deberían tener parámetros de calidad de servicio. Por esa razón es que se ha autorizado incluso ya a 5 operadoras, y en el caso de la empresa de pasajeros también ha llegado a cumplir con estos parámetros que luego tendrán que ser fiscalizados, es decir, el cumplimiento de los parámetros de calidad en la evaluación no implica de que no tengan que ser fiscalizados, más bien ahí empieza recién la fiscalización y los datos que se registran en la plataforma tecnológica de la Secretaría son luego monitoreados o pueden ser monitoreados, revisados, verificados por cualquier autoridad competente o inclusive veedurías ciudadanas, Contraloría Social, medios de comunicación. Su opinión, por favor, concejal, al respecto de esta alza en el transporte municipal. Bueno, Guillermo dijo una parte muy importante, y es que el incremento de la tarifa estaba indexado a que se cumplan con los parámetros de calidad. Ahora vamos al tema de la fiscalización. Una fiscalización pequeñita, redes sociales. En las últimas 2-3 semanas vimos los peores comportamientos en el transporte público. 2 señores conductores ligándose a golpes, paralizando el transporte público aquí en el centro. Un señor transportista que le importó muy poco que hubiera un peatón y quería rebasar en una calle muy estrecha, y claro, como no le alcanzó la vía, se subió a la vereda y no pasó nada. El transporte público en carreras, ¿no? En carreras, el uno aquí, el otro acá, no les importó nada. Para muestra un botón. ¿No? Pero claro, entonces la ordenanza nosotros cumplimos, nosotros como consejo, fíjate con el altísimo costo político que significa subir la tarifa de transporte público, pero estábamos absolutamente convencidos de que cambiar
este sistema, arribando a un mejor transporte público con cobertura, con mejores condiciones, era la tarea. Bueno, paga un poco más, pero tiene mejor transporte. Entonces, ahora resulta que paga un poco más y el transporte es pésimo. Y además, a eso le acoto que hoy vi imágenes del día de hoy en vivo de cómo están las aglomeraciones dentro del transporte público municipal. ¿Ah? Así que mucho ojo con eso. Si hay que revisar, hay que revisar la tarifa, sí, pero que el servicio mejore y que tengamos un mejor transporte público. Yo le agradezco muchísimo, se me acabó el tiempo de conversar con usted, pero siempre es un gusto, concejala. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gisela, para mí también siempre es un gusto. Muchas gracias. Una buena tarde. Agradecemos por habernos acompañado a Mónica Sandoval, concejal de Quito.